Esther, capítulo número 2. ¿Lo encontró? Libro de Esther, capítulo número 2, verso número 5 al 6. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Verso número 6, ¿podría leerlo? Y todos el verso 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema una gran responsabilidad. Amén. Una gran responsabilidad. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Padre celestial, gracias, Señor, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos brindas, Señor amado, al poder no solamente traernos a tu casa. Señor amado, permíteme en esta preciosa mañana que sea tu misericordia, Padre, la que pueda en cada uno de nosotros, Señor, ministrar nuestras vidas. Mira, oh Dios, las necesidades que tienen tus hijos y tus hijas en esta mañana, en este lugar. Yo sé, mi Dios, que cada uno de nosotros tiene, mi Dios, de parte de sí, algo que poder, oh Dios amado, asimilar en esta preciosa mañana. Háblanos, oh Dios, conforme a esa necesidad. Te lo imploro, te lo suplico. Ayúdanos, Espíritu Santo. Oh Padre, ya que necesitamos, mi Señor, en este tiempo, Padre, de esa gracia y de esa misericordia, oh mi Dios. Oh Padre, te lo suplico en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y creyendo que tú tomarás mis pensamientos, los pensamientos de cada uno de nosotros, todo lo que me distraiga, todo aquello que impida que yo me concentre en esta mañana, Señor, lo entrego en tus poderosas manos. Que no solo mi cuerpo esté aquí, sino también mi corazón, mis pensamientos, Señor amado, todo mi ser. Te lo pido, oh Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando vamos a la Escritura, quisiera utilizar un texto, diríamos, de partida. Cuando vamos a la palabra de nuestro Dios, mi querido hermano, la Biblia nos habla, entre muchas otras cosas, nos habla de la gran responsabilidad que podemos adquirir cuando somos padres. Sí, a veces la paternidad o la maternidad llega de manera, diríamos, planificada, llega a tiempo, llega de hecho hasta en su mejor momento. Pero ¿qué hay cuando la responsabilidad llega y nos coge de sorpresa? ¿A cuántos de ustedes posiblemente les llegó la cigüeña, como dicen algunos, de manera sorpresiva? Y de hecho, cuando lo hizo, fue una frustración muy grande para muchos, y en el asombro y entre la alegría y las lágrimas, uno comienza a hacerse a la idea de la responsabilidad que Dios nos permitirá experimentar. Cuando los hijos llegan, obviamente con ellos llega, insisto, responsabilidades. A veces esas responsabilidades son delegadas, no son asumidas. En pocas oportunidades, o por lo menos en tiempos actuales, en muy pocas veces se podría decir que la responsabilidad la asume un padre y la asume una madre con gran eficacia. Si bien es cierto, papá y mamá, no hay escuela o colegio que de pronto, y sería importante que lo hubiera, ¿verdad? Imagínate que haya un colegio o una institución solo para padres, para que te enseñen cómo criarlos. Yo me imagino que esas universidades estuvieran
abarrotadas, ¿verdad que sí? Mire que ya le di un emprendimiento, póngalo en práctica y le irá muy bien. Mi amado, pero si lo hubiera, me imagino que quien más buscaría dichas aulas para poder enterarse de qué saber hacer o qué saber no hacer cuando se presentan grandes y graves dificultades. Mi amado, ese fue el caso de un hombre llamado Mardoqueo. La Biblia narra justamente en esos textos que estamos leyendo, es decir, en el libro de Esther, capítulo número 2. Si va conmigo, por favor, a la escritura, en el versículo número 7, voy a toparlos todos los versos, pero estoy usando como partida o como introducción esto. ¿Lo tiene? En el versículo 7 nos dice el Señor: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era, dice la escritura, era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen, dice aquí, parecer. Cuando su padre y su madre murieron, dice allí, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mi querido hermano, diríamos que Mardoqueo adquirió una responsabilidad que, si bien es cierto, creo que la pudo llegar a haber evitado, pero no quiso pasar por alto la misericordia y obviamente la ayuda que se podría brindar en casos como estos. De allí que en esta preciosa mañana vamos a predicar justamente por este tema, una gran responsabilidad, dándole un énfasis muy remarcado al asunto de la paternidad y de la maternidad. Mi amado, cuando uno va a la escritura, quisiera por favor que me acompañase a ello. Cuando vamos a la Biblia, de hecho hay, diríamos, parámetros que Dios nos da para poder poco a poco irnos ambientando en el ámbito de la paternidad. Cuando se habla de los hijos, mi amado hermano, yo le pregunto y quisiera de pronto allí obtener algún tipo de comentario, de criterio. Cuando se habla de los hijos, usted, cuando su esposa, porque por lo general es la mujer la que obviamente le da la grata noticia, ¿cómo usted recibió la noticia cuando su esposa le dijo a usted: estoy embarazada? Aquí hay muchos varones y creo yo que ellos tendrán algo que decir en esta mañana. ¿Cómo le recibió? ¿Cómo le cayó el baldón? Le dijo, pegó un brinco de gozo y dijo: de verdad, gloria a Dios. ¿Qué pasó? ¿Cómo le cayó la situación? Si realmente, mi amado hermano, le impactó para bien, o, siendo más franco, si fue uno de los sustos más grandes de su vida, combinados obviamente con algo de alegría, pero al mismo tiempo con esa, diríamos, esa complejidad que se dan en el preciso momento dentro del corazón, de una mezcla de alegría con temor, con miedo, y poder decir: ¿y ahora qué hacemos? Yo creo que la sensación es experimentada por todos de la misma forma. Cuando vamos a la escritura, antes ya de adentrarnos, vamos al versículo número 5, porque de allí hemos hecho la partida, en ese sentido, para poder escudriñar la palabra. En el versículo 5 le invito a leerlo por favor nuevamente. ¿Qué nos dice allí? Ajá. Ahora, entremos en consideración con lo que dice la escritura. Ahora, la Biblia nos dice en el versículo número 5, que había en la capital del reino no de Susa. Susa era la capital. Ya los que hemos estudiado la Biblia, ¿de qué imperio estamos hablando? El imperio Medo-Persa. Sí, y el imperio Medo-Persa, ¿quién era su máximo líder? ¿Cómo se llamaba el emperador era Jerjes, o también Jerjes I, o también conocido en la Biblia como el rey
Asuero. Sí, recuerde que esos cambios de nombre van específicamente por los territorios donde se los reconocía. Diríamos que Asuero era en el reconocimiento propiamente hebreo y Jerjes en el idioma o en el reconocimiento del ámbito griego. Sí, pero los nombres eran lo mismo. Lo mismo pasará con esta mujer que más adelante saldrá, llamada, dice, Adasa. Adasa era un nombre hebreo, pero reconocido idioma ya medo-persa como Esther. ¿Sí? De eso obviamente hablaremos ya en breve. Cuando vamos a la escritura, mi amado hermano, ¿sí? La Biblia dice que hubo allí en Susa, la capital, ¿sí?, del imperio medo-persa, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Mardoqueo viene justamente de un nombre penosamente, diríamos, de un ídolo llamado Marduk. Sí, Marduk era el dios medo-persa. Sí, un dios que era venerado, era honrado, con un gran templo a su disposición, con sacerdotes de por medio, obviamente con todo el pueblo medo-persa como, digamos, sus feligreses. Y mi amado, para este punto de la Biblia, diríamos, Mardoqueo era un hombre que se identificaba, sí, con el imperio medo-persa. Recordemos que en medio de la nación de Israel hubieron 3 grandes deportaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando uno va, mi amado hermano, a ver los escenarios bíblicos, la historia bíblica, la primera gran deportación ocurriría en el año 606 antes de Cristo. 606 antes de Cristo, antes del nacimiento de Jesús. Allí cuando Daniel, sí, fue transportado juntamente con otros jóvenes y mucho otro pueblo humilde, mi amado, se realizó una gran y primera gran deportación cuando era emperador, no Jerjes, sino Nabucodonosor. Sí, y esa gran deportación fue hacia el país de Babilonia. Amado, la segunda deportación vino en los tiempos del rey Joaquín. Esto fue en el año 597 antes de Cristo. En esa segunda deportación diríamos que sí, se llevaron, diríamos, a las comunidades que se habían rebelado, sí, a esos grupos subversivos que se habían rebelado contra el imperio, en ese sentido, babilónico. Sí, aquí Nabucodonosor volvió a ordenar para que se vuelva a recapturar a todos los que se habían sublevado. Y por último, mi amado, en el año 586, ya con un regente puesto por el imperio persa, hablando de un hombre llamado Sedequías, Sedequías no quiso pagar tributos. De alguna manera vio la oportunidad de poder, diríamos, sublevarse en contra del imperio, pero fue llevado cautivo. A este último hasta los ojos le arrancaron. Sí, mataron a todos sus hijos delante de él y metieron fuego a la ciudad, y la ciudad quedó en polvo y ceniza. Sus murallas las tiraron abajo, y todo eso prácticamente, diríamos que los futuros reinados se guardarían las espaldas de que de Jerusalén, sobre todo, no quedase nada por construir. Todo quedó en ruinas. Con eso garantizaban de que de allí en adelante nunca más se volviesen a sublevar. Pasado el tiempo, ya en la época de Esdras, mire que estoy haciendo un recuento muy pequeñito. Pasando los años, ya la muerte de Daniel, se levantarían 2 hombres de Dios, uno llamado Zorobabel, otro llamado Esdras y otro llamado Nehemías. En esos tiempos ya el imperio babilónico ya no estaría, ahora estaría el imperio medo-persa, sí, y con su primer y gran emperador llamado Ciro el Grande. Dios toca el corazón de Ciro, sí, mi amado hermano, y le permite, en medio de estos hombres que les nombré, Zorobabel, Esdras y Nehemías, permite de que, si por medio del toque divino se vuelvan, si todos los judíos que estaban expatriados se vuelvan otra vez hacia la ciudad de Jerusalén. Dios pone en el corazón de este hombre de que se pueda dar la oportunidad a todo ese vasto pueblo de retornar, sí, a la capital de su nación, es decir, de Jerusalén, e inclusive aporta económicamente para que reconstruyan, sí, tanto el templo, y luego haría Nehemías con la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y se lo hace de esa forma. Insisto, Dios estaba en el asunto. Cuando terminan de hacer todo esto, mi amado, sí, Esdras juntamente con Nehemías convocan a
todo el pueblo judío para que retorne. Y ahí hubo un gran problema. Y eso va a preparar el camino para el capítulo número 2. Ahí hubo un gran problema, porque no todos quisieron regresar. Toda esta historia transcurrirá en un tiempo no más de 120 años. Sí, desde que Babilonia fue, sí, digamos, el reinado que tiraría abajo, sí, las pretensiones de Israel y se llevaría a la gente, hasta el tiempo ya propiamente de Jerjes, 120 años aproximadamente pasaría. En esos 120 años mucho pueblo regresó, pero otro pueblo no. Otro pueblo se quedó justamente ya establecido. Habían hecho vida ya prácticamente fuera de su nación. Ya tenían trabajos seguros, tenían casas, otros habían prosperado. Y de hecho, en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de ese gran profeta, Dios mismo les había dicho a través del profeta Jeremías que cuando vayan como esclavos hacia Babilonia, que vayan con la libertad y la seguridad de que Dios los iba a bendecir allá. ¿Sí? Y que vayan y procreen, tengan familia, prosperen. Y Dios había dado esa orden. Pero claro, Dios lo había hecho con la única pretensión de que el pueblo no pase necesidad, que no pase hambre, y que obviamente a los que le obedecieran habrían de recibir sus bendiciones, pero que también al término de ese gran cautiverio se preparasen todos para volver y regresar. Pero el pueblo, digo yo, una vez establecido, cómodo, como dicen en los tiempos presentes, en su zona de confort, el pueblo dijo: ¿para qué me voy a regresar? Ya aquí tengo casa, aquí tengo trabajo, mis hijos están en el colegio, no sé, en Sofos, por acá creo que queda, no sé, por acá. Sí, ya están estudiando, mi marido ha escalado bastante profesionalmente, aquí están mis comadres, mis vecinas. Entonces el pueblo dijo: ¿para qué? Mucho pueblo se quedó, incluido Mardoqueo. Mardoqueo también estuvo entre aquellos que no descendieron a Jerusalén. Se quedaron justamente en la nación extranjera. Mardoqueo, diríamos, y más adelante, no ahora, pero más adelante veremos cómo el corazón de Mardoqueo estaba dividido en dos. En parte se sentía ciudadano medo-persa y en parte se sentía también hebreo. Pero usted sabe perfectamente por la Biblia que no se puede servir a dos señores. O ama al uno y desprecia al otro, o viceversa. Entonces Mardoqueo está establecido. Por eso la Biblia en el versículo número 5 sí me da las primeras pautas de que los antecesores de él, de hecho muchos asocian a Cis, sí, dentro de un gran listado que se dará luego en los deportados de Babilonia para regresar a Jerusalén, se nombrará a Cis. Unos dicen que es el mismo, sí, pariente de Mardoqueo, sí, un tatarabuelo de Mardoqueo. Mi amado, y en el versículo número 6, luego de darle este pequeño resumen que era importante para que usted se establezca en el plano, histórico de los acontecimientos, ya en el versículo número 6, la Biblia dice que estos habían sido transportados de Jerusalén con los cautiverios, que ya se los enumeré, que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Es decir, que en el verso 5 y 6 tengo un breve recuento histórico de los acontecimientos. Ahora, en el verso 7 entramos obviamente al desarrollo del capítulo número 2 en su esencia. Y había criado, hablando de Mardoqueo, había criado, dice la Biblia, a Adasa. Adasa es un nombre. Adasa significa, al idioma español, sí, del nombre hebreo al español, significa mirto. Sí, como una pequeña ramita de un arbusto de pronto muy popular dentro de su territorio. Mirto. Sí, Adasa, mi amado, sí, dice también con nombre ya medo-persa, Esther. Sí, diríamos que era muy común, y eso sí lo hemos visto en otras enseñanzas, de que los personajes bíblicos tengan más de un nombre, no necesariamente porque tuviesen más de un nombre, sino que en su idioma ya traducido se lo podría ver como otro personaje, pero es el mismo. Sí,
Esther viene de un nombre pagano, de una diosa justamente medo-persa llamada Istar, que significa estrella. Posiblemente una diosa muy venerada también, esposa de Marduk, por cierto, pero que ella hacía referencia a la astrología, a todo lo que tenía que ver, diríamos, con la astronomía. Mi amado hermano, y de allí se la reconocerá luego a esta mujer, a Hadasa, se la reconocerá más bien por el nombre de Esther. Ahora, Esther, sí, nunca se daría a conocer por su nombre Hadasa. Porque si algo ella, luego por instrucción de Mardoqueo, no tendría que revelar jamás, era su identidad o su origen, de donde ella había sido oriunda. Sí, eso hasta cierto punto se dará a relucir hasta dónde estuvo el corazón de Mardoqueo tan apegado a las costumbres y a los ritos propiamente, sí, del imperio medo-persa. Ahora, cuando vamos al versículo número 7, había él, dice la Biblia, criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Ahora, estamos hablando de que Mardoqueo para Hadasa era su primo. Amén. Ahora, me imagino, obviamente, que Mardoqueo debió haber superado mucho en edad para que él pueda hacerse cargo de una pequeña. La Biblia no me da, obviamente, fechas, no me da años, pero tomando como referencia las deportaciones, esta historia está transcurriendo prácticamente 120 años antes de la aparición de Cristo. Sí, versículo número 7. Ella, dice la Biblia, era una joven muy hermosa, sí, de hermosa figura y de buen parecer. Ahora, esto, mi querido hermano, sí tiene mucho que ver con los requisitos, recuerde usted, que se habían dado en el capítulo número 2. Si usted retrocede un poquito y recordamos algo de la enseñanza anterior, en el capítulo 2 del mismo libro, nos dice el Señor en el versículo número 2, capítulo 2, verso número 2. Bueno, leo desde el verso 1 al 2 para coger hilación en la enseñanza. Dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, que es Jerjes, recuerde, se acordó de su reina, de la que había, digamos así, de la que había aprisionado para, así, como castigo porque no le había obedecido. Dice, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Verso 2, léalo por favor. ¿Qué nos dice? Ajá. ¿Qué nos dice el Señor? Sí, versículo 2, que se busquen para el rey, ¿qué cosa? Dice allí, jóvenes, vírgenes y ¿de qué? Y de buen, sí, parecer. Ya usted recordará por la enseñanza de la vez pasada, sí, que esto se refería a que tenían que ser doncellas, vírgenes, obviamente, pero de una hermosura, sí, que realce a la vista del rey. Ahora, esto ya lo vimos la semana pasada y se pudo establecer de que el rey era un hombre, a la verdad, sumamente carnal, ¿sí? En cuanto a sus deseos, ¿sí?, sexuales. Un hombre que a la verdad bien pudo haber tenido las mujeres que hubiese querido. Sus harenes, mi amado hermano, sí, sobrepasaban los estándares aún del mismo rey Salomón. Sí. Cuando vamos a la escritura y retomamos al versículo número 7, es evidente que por lo menos en esa parte, Hadasa cumplía con los estándares del decreto real. ¿Cuál era el decreto real? De que se convoque a todas las mujeres de su imperio. Y usted ya reconoció anteriores que el imperio de Jerjes o Asuero, mi amado, implicaba 127 provincias. Sí. Y cuando se habla de provincias, no se imagine a las provincias del Ecuador, que son muy reducidas en cuanto a su geografía. Estamos hablando de que cada país que él conquistaba era catalogada ahora como una provincia o un estado dentro de su imperio. Estamos hablando de que en aquel entonces, mi amado, Jerjes había conquistado prácticamente todo el norte de África, toda Asia y parte de Europa. Amén. Parte de Europa, no toda, pero parte de Europa.
Es decir, que su imperio era sumamente enorme y de cada provincia se tenía que traer hacia su presencia a las más bellas mujeres que había. ¿Sí? Estamos hablando de que si solamente multiplicamos a cada provincia por 10 mujeres como mínimo, y eso sí no es más, mi amado, estamos hablando de que ante esa comparecencia habrían de venir más de 1,200 mujeres. ¿Sí? Y ese fue, de hecho, usted recordará, sí, el tema de la semana pasada, un certamen de belleza. Sí, mi querido hermano, una gran vasta cantidad de mujeres habrían de venir y para poder pasar la precalificación tenían que pasar una noche con él. Vaya usted viendo cuánto habría de durar semejante desfile para poder conseguir una mujer. Cuando vamos al versículo número 7, entonces la escritura nos da, mi amado hermano, estos parámetros. Versículo 7 termina diciendo, cuando su padre, dice allí, y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ahora, aquí empezamos obviamente ya a adentrarnos en el tema de esta preciosa mañana. Mi amado, cuando uno va al libro de los Salmos, en el capítulo 127, es bueno, diríamos, desempolvar estos versículos que en algún momento fueron motivos de lectura en su tiempo, sí, pero que es necesario, insisto, recordarlos. Y creo que el Salmo 127 me adentra muy bien al tema de esta preciosa mañana. ¿Lo tienen? Libro de los Salmos, capítulo número 127. Voy a leer desde el versículo número 3 en adelante. ¿Lo encontró? Dice el Señor, he aquí. ¿Sí lo tiene? Verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Yo no sé si usted en algún momento le dijo a alguien o tiene un pariente que usted sabe que tiene plata y que por allí no hay muchos herederos. Usted dice, uy, ¿cuándo se morirá y me tocará lo mío? O cómo quisiera tener un pariente rico que cuando ya no esté en su testamento, sí, me considere para heredar todo lo que tiene. Sí, mi amado, tú y yo, todos aquellos que tenemos familia, ya tenemos una herencia. Yo sé que para muchos no es una herencia, es un dolor de cabeza, pero para Dios, o según la óptica de Dios, es una herencia. La Biblia dice, herencia de Jehová, ¿qué cosa es? Son, dice aquí, los hijos. Y mira, aún más dice la Escritura, cosa de estima el fruto del vientre. Versículo 4 le da características muy especiales. Como saetas, y aquí ya viene, esto es otra cosa, pero lo vamos a dejar allí, pero lo leeré. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ahora, yo entiendo, mi amado, antes de seguir ahondando un poquito más en esto, yo entiendo que sin importar cómo llegasen los hijos, si los tienes, debes de saberlos aprovechar. No de saberlos explotar, de saberlos aprovechar. Hay mucha gente que explota a los hijos. Tiene hijos y los pone a andar vendiendo naranjas, pepino, mandarina, dependiendo la época en que estamos. Sí, y los ven como una fuente de ingreso. No los ven realmente como lo que es, como una herencia dada de parte de Dios para que pueda ser correctamente, ¿qué cosa? Administrada. Sí, mi amado, es bíblico que es el padre y la madre la que hereda, sí, o hace heredar para sus hijos y no a la inversa. Hay quienes ven en sus hijos, insisto, un signo de dólares y dicen, ojalá que ella crezca, que estudie, que coge rápido profesión, que me comience a pagar todo lo que yo invertí en él. Hay de todo, le cuento. Hay de todo. Hay gente que ve en sus hijos diríamos así, un destello de cómo poderse lucrar en algún momento. Hay quienes inclusive, no sé si de broma o de serio, le dicen, mira, cuando yo esté viejo a ti te toca ahora mantenerme. Sí. Yo entiendo bíblicamente que hay una orden de Dios para los hijos, la cual nos indica que debemos de honrar a nuestros padres. Y si Dios te da la oportunidad de que un hijo
si pueda llegar a hacerse cargo de ti por alguna necesidad que tú tengas, bueno, mi amado, Dios será el que, diríamos, geste todo esto. Pero tu intención no es de andar esperando de que tu hijo te mantenga. Tu labor como padre y como madre es hacer que ellos reciban de parte tuya y de parte de Dios todo lo que tú en Dios debes de proveer, y tú asegurarte de poder forjar y establecer una buena vejez con lo que Dios te ha dado. ¿Me entiende? Sí, cuidado, vas a estar esperando que tu hijo te saque de pobreza y de miseria. Ahora, que hay hijos que son sumamente gratos y son recíprocos a la labor de un padre, eso es otra cosa. Todo será de acuerdo a lo que tú crías. Amén. Si crías cuervos, te van a sacar los ojos. Obviamente, si crías ovejitas, te van a dar lana. Amén. Pero todo es conforme a lo que tú comienzas a sembrar. Si siembras discordia entre tus hijos, mañana estarás durmiendo debajo de un puente. Mi amado, cuando vamos a la escritura, insisto, la palabra nos dice que los hijos, si son como saetas, obviamente da una figuración de algo que era común en aquel entonces, porque las guerras se celebraban, diríamos, con armamento muy distinto al que se tiene en la actualidad. Y dicen, son como flechas o saetas en la mano de un valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Versículo 5 va más allá el texto y dice, bienaventurado el hombre. Bueno, dirán algunos, eran otros tiempos, pero bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba era el estuche donde iban las flechas. ¿Sí? Ahora, por lo general una aljaba resectaba o se podía introducir en ella hasta 7 flechas, porque tenían su capacidad. Sí, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellas. Dice aquí, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos. ¿En dónde? En la puerta. Eso ya lo analizaremos más adelante. Ahora, vueltos al libro de Esther, capítulo número 2. Mi amado, Mardoqueo, sea por, diríamos, orden natural o por ya la necesidad, se vio de un momento a otro con una responsabilidad. Ahora él era un padre de una bella muchacha. Sí, verso número 7 dice en la parte final, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Insisto, la Biblia no me da cuánto tiempo pasó desde ese terrible, diríamos, el momento en que Adasa se quedó huérfano hasta cuando salió el decreto del rey. Pudieron haber pasado 5 años, pudieron haber pasado 10 años, mas sin embargo el tiempo llegó y el decreto del rey salió. Versículo número 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, qué curioso que lo dé de esa forma, porque una cosa es que alguien saque un decreto y otra cosa es que se haga un mandamiento, un mandato, algo que no se puede abolir. Dice, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, es decir, en la capital, residencia real, a cargo, dice aquí, de un eunuco llamado Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y aquí sí me detengo. Aquí sí hago el pare. Mi amado, el decreto estaba allí. Era un mandato. Sí, mas sin embargo, sí acontece en este versículo número 7. Vemos en la última parte que Mardoqueo, porque él era el padre, sí, en ese sentido de Adasa o de Esther, sí, él llevó también a la casa del rey, sí, y la entregó al cuidado del eunuco llamado Hegai, para que forme parte de ese certamen de belleza, de lo que se decía la vez pasada. Mi amado, aquí yo quisiera obviamente hacer una pregunta, sí, para todos. ¿Qué tan dispuesto, como padre se lo digo, y como madre, estaría usted de entregar a su hija para que participe de este evento o de este certamen de belleza? Ya vístolo como padre.
reconociendo obviamente que de primer plano ella sería en algún momento, ¿sí?, vista por parte del gran monarca llamado Jerjes. Sí, es el mismo Jerjes que de pronto usted vio, si ha visto en algún momento la película 300, no sé si la vio en algún momento, sí, o El Imperio Resucita, creo que es la segunda parte de 300, bueno, no me recuerdo muy bien aquello. Es ese mismo emperador. Claro, la fachada puede ser que no es la misma, porque ahí lo presentan como un hombre totalmente calvo. No, acá el hombre sí estaba bien dotado de pelos, no como yo. Y su figura no se parece o no se asemeja en nada a lo que Hollywood la presenta. Pero, mi amado, ¿qué tan dispuesto un padre y una madre estaría de dar a su hija como una de las candidatas para que el rey haga con ella lo que bien le pareciere? Una cosa, bueno, digo yo, es inscribir a una hija a un certamen de belleza para que sea la reina de la ciudad, del país o hasta de Miss Mundo. Pero de eso a que luego de que pierda su virginidad con el rey, si le gustaba al rey, se quedaba. Y si no le gustaba al rey, si quedaba, muchas de ellas regresaban a casa, pero la mayoría se habría de quedar conformando el harén del rey, de acuerdo al gusto y al deseo de Jerjes. ¿Quién de ustedes apuntaría en esa lista a su hija? La pregunta es muy válida, mi amado hermano, porque a la verdad era un decreto, pero un decreto que la gente de manera voluntaria iba e inscribía a su hija. Ahora, ¿qué intereses se le habrán o qué pensamientos se le habrán cruzado a Mardoqueo? Sí, obviamente son muy bajos, digo yo, muy materialistas. Un padre, digo yo, que tiene a sus hijos de manera natural, o diríamos, si a alguien le dolió cuando le salió su muchacho, diría, yo no estaría dispuesto a pasar a mi hija por semejante semejante de locura o semejante depravación de un hombre desquiciado que no se satisface de la vasta cantidad de mujeres que tiene en su harén, que escoja de ahí y que se case. Sino que, yendo un poquito más a la parte visceral, Mardoqueo, amado, no lo piensa dos veces. Mardoqueo ve a su hija adoptiva y dice, tú eres una buena candidata. Y va, mi amado hermano, de acuerdo al versículo número 8, ella sí es llevada a la casa del rey y la entrega, dice la escritura, al cuidado de Ejai, guarda de las mujeres. Mi amado, cuando vamos a la escritura, es evidente que la belleza puede ser considerada como una especie de bendición o de elogio o de motivo de alegría para un padre o para una madre, pero puede ser también un arma de doble filo si no se sabe criar o no se sabe inducir correctamente las virtudes o las cualidades de una doncella. Cuando uno va a la Biblia, acompáñeme por favor, yo este texto lo di la semana pasada y creo que es muy válido recordarlo el día de hoy. Cuando uno va al libro de los Proverbios, en el capítulo número 31, verso número 30, dice el Señor lo siguiente. Y de paso remato y hablo también algo de los hombres, para que no se sientan fuera, hablando de los doncellos que hay en esta mañana aquí en esta iglesia. Amén, doncellos. Amén, claro. Estamos llenos de doncellas y de doncellos acá. En Proverbios capítulo 31, verso 30, dice el Señor lo siguiente. ¿Lo encontró? Dice la Biblia, engañosa es la gracia. ¿Se acuerda del texto? Engañosa es la gracia, hablando de algún tipo de virtud que caracteriza por lo general a cada persona, ¿sí? Sobre todo en las niñas o en las mujeres, ¿sí? Engañosa es la gracia, pero también dice la Biblia que resulta, ¿qué cosa? Vana, ¿sí?, la hermosura que pueda tener una mujer. ¿Cuándo o bajo qué parámetros lo dice? Dice aquí, la mujer que teme a Jehová, esa será enaltecida o alabada. Mi amado, yo debo de contemplar lo siguiente. Si un padre quiere realmente criar de manera
¿cómo le podría decir? De manera bíblica a sus hijos. Sí, no le digo que una niña o un niño debe de saberse de memoria al pie de la letra los 66 libros de la Biblia para decir que la ha criado en el temor de Dios. Pero lo que sí usted debe de dar o preocuparse, darle realce en la crianza de sus hijos es que en ellos haya temor de Dios. Creo que es lo más importante. Sí, ellos deben de tener temor de Dios. A veces nos preocupamos como padres de que aprendan a sumar, que aprendan a restar, que aprendan a hacer oraciones, que aprendan a dibujar, que aprendan a tocar algún instrumento, que sean destacadas, insisto, en la parte académica, que aprendan a cocinar. ¿Cuántos se preocupan de aquello en tiempos presentes? Ahora posiblemente eso ha pasado hasta un segundo plano. Muchas muchachas dicen, no, yo cuando me case voy a tener plata. Ahí voy a contratar a una empleada, ella me va a cocinar, voy a tener a otra que me plancha, otra que me lave. Y cuando se da cuenta, ella ha pintado un escenario en su cabeza de película. Y lo que no sabe es que apenas se haga de marido, mi amado hermano, ella va a estar con una mano en la plancha, con otra mano en la lavacara, con un pie va a estar por ahí sacudiendo el polvo y con el otro va a estar atendiendo a sus hijos. Sí, la realidad aún financiera en la actualidad no da para esos lujos, ¿o sí? ¿Cuántos tienen 4 o 5 empleados en casa? Con dificultad está sobreviviendo. Ahora, insisto, cuando usted ve a sus muchachas, sí, allí como que idas en el universo, mi amado, de una pedrada bájela a la tierra. Y dígale, de aquí usted tiene que salir aprendiendo, cocinando, lavando, siendo responsable, limpiando, estudiando, sí, para que cuando le toque formar un hogar, usted vaya preparada. Por eso muchas muchachas dicen, yo por eso ni me voy a casar, así que ni me meto en esos líos. Ahora, la Escritura nos dice, engañosa es la gracia, vana es la hermosura, pero la mujer que teme, dice la Biblia, al Señor, ojo, temor de Dios. Eso es lo importante. Si una mujer o un doncello, un varón que teme de Dios, mi amado hermano, esos son realmente los de gran estima. Ahora, para los varones, no los quiero dejar fuera. Sí, los varones, si bien es cierto, no pasan tanto en la cocina, aunque deberían, por lo menos freír un huevo. ¿Verdad, varones? Les gusta solo comer, pero no les gusta hacer. Ahora, la Biblia les dice a los varones, a los doncellos de la iglesia, en segunda carta de Timoteo, capítulo número 2, de ahí la responsabilidad de un padre y de una madre de saberlos criar, de saberlos orientar. Y aquí creo que los padres deben de jugar un rol importante. Mardoqueo falló a la verdad en esto. Dice la Biblia, ¿ya lo tiene? Segunda carta de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 22. Dice el Señor, aquí Pablo le da un consejo a este muchacho, porque la verdad, si Timoteo ha de haber sido un hombre de no más de 20 años de edad, máximo 25 a lo mucho, pero que tenía en Dios el cargo ya de administrar una iglesia. Dice en el verso 22, huye. Le dice a los muchachos, ¿sí? ¿Lo tiene? Huye, no le dice que pelees o te hagas el macho ahí queriendo vencer. Huye también de las pasiones juveniles, ¿sí? Y sigue la justicia, sigue, ¿qué más? La fe, ¿qué más hay que seguir? El amor y la paz, ¿con quiénes? No con esa bandada de muchachos vagos de la esquina, sino con los que de corazón limpio, ¿qué hacen? Invocan al Señor. Mira cómo guarda el Señor y cómo enseña a los padres hasta para poder darle a ellos lo que necesitan. Yo el otro día leí algo que, esos típicos mensajes de Facebook, esas gráficas que dan, dice, Dios no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Amén. Cuando de Dios se trata, a la hora sobre todo de criar a los hijos, mi amado, Dios no les da lo que ellos quieren. Porque los muchachos quieren muchas cosas.
Papá, quiero esto, mamá, quiero aquello, ¿verdad? Que así suele ser casi a diario. Que quiero un celular, que quiero que subas esto, que quiero que tener aquello, quiero tener esto, quiero irme de viaje, y a veces Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Y Dios está muy ansioso de que un padre le dé a sus hijos lo que ellos necesitan. Y hoy, en estos tiempos en que vivimos, nuestros hijos necesitan temor de Dios. Una pequeña palabra que encierra mucho. Sí, temor de Dios. Tener temor de Dios no lo vayas insisto, a limitar, a saber estrictamente todos los 66 libros de la Biblia. Es verdad, hay que tener conocimiento de Dios para poder enseñar temor de Dios. Pero un padre, mi amado hermano, por lo menos debería de darle a su hijo bases bíblicas. Así como tú pones bases académicas en ellos, ¿verdad que es así? Tú les das bases, de hecho les pagas, ¿sí?, los estudios para que ellos tengan bases, ¿sí?, en cuanto a lo que es el conocimiento. Mi amado, ellos también tienen que tener bases bíblicas en su corazón, para no justamente fracasar en lo más importante que es la vida. ¿Cuál? Tener una relación con Dios. Mucha gente puede ser muy próspero en la parte financiera, muy próspero en la parte académica o en el área secular, pero cuando se trata de lo espiritual, mi amado hermano, están totalmente naufragando. Claro, ¿cuál es lo importante o lo vital del área espiritual? Es que un hombre que puede tener inclusive una buena profesión, puede tener un buen círculo social, puede tener mucho dinero, mi amado, si no tiene de Dios, el gran día que Dios venga por sus almas, mi amado, se van a ir con todos los títulos, con todo el dinero y con todos los bienes, se van a ir derechito al infierno. Esa es la razón esencial de que hoy por hoy un padre se cerciore de que sus hijos así no tengan ni un centavo en el bolsillo, que estén viviendo posiblemente de una manera muy limitada, pero el día que Dios los llame a su presencia le dirás: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ven y ten, mi amado hermano, todas las riquezas que tú antes no tenías. En lo poco ahora ven, sé fiel en lo mucho. Adicionalmente, mis amados hermanos, un padre debería, no solamente como lo dice en su primera parte el verso 22, de cerciorarse de que sus hijos sigan. Ojo, no es tendencia de la juventud de los hijos seguir lo bueno. Por lo general, los muchachos, digo yo, están asociados con la rebeldía. Aún Salomón lo dirá en sus proverbios, mi amado, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, que la rebeldía está en el corazón del muchacho. Amén. Sea como lo críes, en ellos hay rebeldía. Sí, yo sé que de pequeños son un amor, pero también yo digo, y creo que no me equivoco, que niño chiquito, problema chiquito. Ni muchacho grande, problema grande. Yo le pregunto, ¿cuántos padres no luchan para tener a sus hijos sentados aquí en la iglesia? Es una lucha tenerlos acá, ¿verdad? Todos los días te hacen hablar, ¿sí o no? Todos los días tú tienes que estar, pero ya vístete, arréglate. Y los muchachos como que se ponen más pesados. Como pensando de que el padre dice en el corazón, se va a olvidar. Y el padre no se olvida, pero el padre viene a veces hasta frustrado a la iglesia porque viene descompuesto, ¿verdad? Y un padre, siempre un padre cristiano, bueno, dirá: tú me haces robar la paz. Mi amado, y hablándole a los muchachos, mis queridos, yo entiendo que la edad en la que ustedes se encuentran es una edad maravillosa, una edad preciosa, una edad en la que usted está más, diríamos, a la expectativa de su exterior, pero debe de crecer exterior e interiormente de manera, digo yo, equilibrada. Está bien, yo no digo que no se arreglen, no digo que no se pinten, no digo que no se guapen. De hecho, la Biblia dice, ven conmigo a la escritura, en la misma carta de Timoteo, pero en el capítulo 4, y esto lo adopto para hombres y para mujeres, ¿ah? Sí, en la primera carta de Timoteo,
capítulo número 4. Puede ser que no abarquemos mucho el día de hoy, pero Dios nos da siempre la oportunidad de poder estudiar su palabra. En el capítulo número 4 dice el Señor, leo desde el versículo número 7 para tomar hilación en la lectura. Dice el Señor, desecha las fábulas profanas, es decir, desecha esos cuentos que mucha gente a veces, que tanta palabrería te llenan de pajaritos en la cabeza. Desecha, dice la Biblia, sí, fábulas profanas y de viejas. Y dice el Señor, ejercítate. ¿Lo tiene? Ejercítate para la piedad. Y le dice en el verso 8, porque el ejercicio corporal, ahora, no es que Dios está en contra del ejercicio corporal, el problema es que a veces te concentras en verte bien por fuera y te olvidas de verte bien por dentro. Amén. Yo sé que los padres, digamos que abogan para esto. Mamá, necesito una crema, ya te la voy a comprar. Mamá, se me acabó el champú, porque así son los muchachos, ¿verdad? Ellos no compran, ellos piden para que les compren. Pero, mi amada, asegúrate también de que tenga una Biblia, pues. ¿Qué muchacho le pide? Mamá, mi Biblia está viejita, ¿ya cuándo me la vas a renovar? Difícil, medio difícil a veces, Mi amado, pero ahí también la Biblia dice, versículo número 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que no tiene provecho pero es poco. ¿Cuántos jóvenes posiblemente en casa no están con las pesas, están saltando, están haciendo flexiones, como para verse más fornidos, más guapo, difícil, más fornido? Ya Dios te mandó así, mijito, así que ora a Dios para que el Señor coja una ciega y le dé revelación para contigo. No, el Señor les tiene la idónea, obviamente que sí, pero tiene que Dios encontrarla. Mire, consuélese en esto. Cuando usted a veces sale a la calle, ve a un hombre feo con una mujer muy hermosa, ¿verdad? Ahí consuélese. Dígale, Señor, así como este hombre tuvo esa dicha, también bendíceme a mí. Ahora, dice la Escritura, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. De ahí me prendo de lo que decía el libro de los Proverbios en el capítulo 31. Una mujer dotada de estas virtudes, mi amado hermano, bien dice la Biblia, va a ser alabada por el Señor. Y quien haya, la Biblia también dice que quien haya esposa, haya el bien y la misericordia de Dios. Mi amado, como padres, es evidente de que tenemos una labor titánica. Criar hijos en estos tiempos se ha hecho un desafío. En estos tiempos, sobre todo, es un desafío ser padre. En la antigüedad diríamos que uno tenía hijos y los dejaba en el patio y cuando venían estaban grandes. Pero en la actualidad, usted deja un hijo solo y cuando voltea a verlos, mi amado hermano, los ven a los varones vestidos de mujeres. Ve a las chicas teniendo deseo por otras chicas. ¿Me entiende? Hoy por hoy estamos realmente viviendo en uno de los peores tiempos de la humanidad. Hoy por hoy, mi amado, diríamos que la juventud está totalmente expuesta a degradarse. Y esto ha sido uno de los peores inventos creados. Ellos ya no necesitan salir para conocer el mundo. A través de esto lo conocen. Pero lo conocen en sus peores facetas. En sus peores facetas. Mi querido hermano, cuando vamos a la Escritura, por eso es que Dios en esta preciosa mañana nos habla acerca de este hombre, Mardoqueo. Y mira, Mardoqueo, insisto, tenía un corazón dividido. En esta faceta, Mardoqueo para mí es un hombre totalmente ajeno a todo lo que la voluntad de Dios es para él y para su pueblo.
Su nombre obviamente dice mucho. Mardoqueo, como le había dicho, venía del origen del medo-persa Marduk, un hombre dedicado a ese Dios. Y la Biblia dice en el versículo número 8, en la última parte, que Esther también fue llevada, ojo, a la casa del rey y fue entregada para el cuidado de Hegai, guarda de ¿quiénes? De las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, es decir, a los ojos ¿de quién? De Hegai. Sí, el eunuco que era el que administraba ese certamen de belleza. Sí, él estuvo, dice la Biblia, fue agrado a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos, es decir, mucho vestuario y alimentos obviamente escogidos, y le dio también para su, diríamos, para su belleza personal, sí, le puso allí 7 doncellas o 7 decoradoras de todo. Me imagino que una experimentada en maquillaje, otra experimentada en peinados, otra experimentada de pronto en lo que es la, ¿cómo es que le dicen a manicure y pedicure? Sí, otra posiblemente, mi amado, en tratamiento facial. Sí, otra decoradora que era la que se encargaba de darle digamos así, todo el vestuario idóneo, amado, y le metió 7 doncellas. ¿A quién? A Hadasa. Ahora, ojo, no quiero salir peleado aquí con las muchachas. Sí, yo no digo que esto esté mal, pero tampoco digo que está bien. Todo con decoro y con equilibrio, creo yo, con medida, todo es bueno en parte, pero los excesos causan daño. Amén. A una mujer se la ve preciosa de por sí, tal cual como Dios la ha enviado. Y si a esto ellas le dan un poco de empeño en un gabinete, mejor. Pero de eso a que pase sola metida en el gabinete, ya eso es otra cosa. A que todo medio, todo centavo va solamente para su cuerpo, ya eso es un problema. Ya vio, yo sí dije, aquí ya las hermanas ya se olvidaron del gloria a Dios y del aleluya y la alabanza. Ustedes me conocen y creo que saben la inclinación de este ministerio. Nosotros no somos machistas ni legalistas en modo alguno. ¿Sí? Porque si lo fuéramos, aquí de pronto todas las empantalonadas no hubieran entrado. Que otros ministerios ponen allí a alguien en la puerta y dice, uy, qué pena, está en pantalón, así no puede entrar a la iglesia, y se dejan fuera. ¿Sí? Hay ministerios que son cosas serias, que a usted la ven que van medio alborotada con achote y comino en la cara y la botan. Dice, no, uno puede entrar así, le dice, y la dejan afuera. Eso es que se ponen, no sé, pero ahí está. Yo a mi esposa la veo con una paleta de colores, yo digo, va a haber función hoy día, dije yo. Hoy va a haber función. Yo así me bromeo con ella. Ella también me dice a mí que yo soy Bozo el payaso y yo no me enojo. Así nos molestamos, de buena ley, obviamente. Pero, insisto, yendo a lo bíblico, sí, mi amado, es evidente de que los excesos causan daño. Tanto en la mujer como en el varón. Porque estos males los tenemos de ambos lados de la moneda o de ambos lados del río. Los varones también pueden entrar en excesos. A veces el varón, obviamente, el varón a diferencia de la mujer, el varón es bien despreocupado en apariencia personal. La mujer tiene que decir, oye, lustra los zapatos. Dice, ¿qué tienen si son negros? Dice. Oye, ponte una camisa, mira que es un día especial, es domingo, y él viene con una camiseta toda ahí, sí, de pronto con un hueco, pero si está tan cómoda, pero cósela. Los varones somos muy despreocupados en apariencia personal, pero
insisto, los excesos o los extremos son malos, porque también es muy cierto, mi amado, que nosotros, siendo cartas leídas por el mundo, si venimos como pordioseros teniendo ropa, porque ese es el problema del varón, tenemos ropa, el problema es que no la queremos usar. Amén. Está ahí guindada. ¿Y cuándo te pones ese saco? ¿Pero para qué se hace calor? Y claro, el día que te lo vas a poner, ya no te entra. Mi amado, insisto, los excesos son malos en ambos lados. Ahora, por eso es que cuando se leía acerca de Timoteo, si bien es cierto, la apariencia puede ser en algo favorable, pero no lo es el todo. Ahora, estamos hablando de un hombre, hablando del rey Jerjes o Asuero, que es el mismo personaje, mi amado, que un hombre que le encantaba, que si como todo posiblemente ser humano, hablando del sexo masculino, el hombre siempre es muy visual. Y él sabía, mi amado, que mientras más agradable era la mujer a la vista, esa era la que de alguna forma le habría de impactar. Ahora, yo entiendo, mi amado hermano, que un muchacho, un joven cristiano, una jovencita cristiana, no puede poner el todo en lo que ve. Y un padre y una madre debe de hacer, diríamos, peso en esto. No nos podemos dejar guiar por las apariencias. No, que mira, que se ve bonita, que sea guapa, que tiene ojos verdes, tiene ojos azules. Sí, está bien. La belleza exterior, diríamos, tiene su porcentaje dentro del atractivo, pero no lo es el todo. Hay cualidades, hay valores que tú debes de inculcar. Eso sí, si tú inculcas en tus hijos estos valores, él buscará de estos valores en otros individuos. Si tú no le enseñas a tu hijo a ser honrado, es evidente que él buscará dentro de su zona social, buscará gente tal cual como él es. Si él es, digo yo, diríamos un hombre insensato, se juntará con gente insensata. Obviamente, dicen algunos, si yo ladro, no voy a buscar personas que no ladren, buscaré personas que ladran. Estoy haciendo figurativo nada más, ¿eh? De ahí el viejo adagio, dime con quién andas y te diré con quién eres. Si eres vago y ocioso, jamás te vas a tener un círculo social de trabajo. Tendrás a otros igualito que ti. Amén. Por eso es que a veces cuando en los salones de clase, usted sí ha visto, ¿no?, cómo se hacen los grupitos en las esquinas y al fondo del curso. Mientras que los que quieren estudiar y aprender están adelante. Y usted desde atrás le dice que es lambón del maestro, que es perro, que es lo uno. Así. Pero claro, el rato de la hora, cuando entregan las calificaciones, usted está cruzando los dedos para poder medio alcanzar el estándar de una nota y tratar de pasar. Mientras que los otros reciben al final un diploma que dicen que son los abanderados y que están en el cuadro de honor. Ahora, eso se cría. Eso no sale con una oración mágica como muchas madres y padres penosamente lo buscan. Pastor, órele a mi hijo para que se le vaya la rebeldía. Eso no va a ocurrir jamás. Yo hasta lo puedo sumergir en aceite bendecido y va a salir igualito. El mismo demonio de Tasmania saldrá igual, mutado. Pero no va a cambiar de esa forma. Usted tiene un trabajo que hacer en casa. Si ustedes les han puesto nombres bíblicos a sus hijos, trabajen como los padres que trabajaron con esos siervos chiquitos, como es un Daniel, como es un Samuel. Hubieron padres que se entregaron en la crianza de sus hijos. Esto no se trata de decir, ya lo matriculé, enciérrate en ese dormitorio, toma la laptop, toma el celular y ahí verás cómo te crías. No me molestes, estoy trabajando, no tengo tiempo. Si tú eres de esos padres, mi amado hermano, estás criando cuervos. Amén. Estás criando cuervos. Y ellos un día te van a sacar no solamente los ojos.
Amado, te van a despellejar vivo. Serán congoja de espíritu para ti. Quiero darte como muestra el mal que tuvieron dos patriarcas. Hablando de un patriarca y una matriarcal también. Acompáñame, por favor, y ven conmigo al libro del Génesis. Con esto terminamos. Porque esto tiene segunda parte, obviamente. Esto es mejor que telenovela colombiana. En el libro del Génesis, en el capítulo 26, libro del Génesis, con esto concluimos, creo. No, ya terminamos. Génesis capítulo 26. ¿Ya lo encontró? Vamos a hablar justamente de estos patriarcas. Por un lado está Isaac y por otro lado está Rebeca. ¿Lo tiene? Dice el versículo voy a leer desde el versículo número 27 en adelante, por el contexto. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagáis mal, como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él terminó haciéndoles, dice, un banquete, y comieron y bebieron. Eso por una situación de unos pozos que habían levantado, que habían excavado para sacar agua, y hubo rivalidad entre ellos. Continúo, verso 31. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac, dice aquí, los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Verso 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron, dice aquí, nuevas acerca, lo que le decía, del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día, dice allí, de hoy. O hasta este día. No hasta el día de hoy día, no, sino hasta el día en cuando fue escrito esta palabra. Verso 34. Y cuando Esaú, y aquí voy en materia, y cuando Esaú era de 40 años, ojo con esa edad, dice la Biblia, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y también tomó a Basemat, hija de Elón, Eteo. Cuando se habla de Eteo, se habla de la región de los Eteos. Verso 35, léelo. Ahora, ¿qué es lo que ocurría ahí, mi amado hermano? Que su primogénito había escogido, primeramente, ¿cuántas esposas? 2. Y para rematar, las esposas que había escogido eran extranjeras, servidoras de dioses paganos. Cuando, mi amado, él se da cuenta de esto, es evidente, mi querido hermano, que él sí, inmediatamente siente el estrago. Siente el estrago, como que como padre, y la otra, hablando de la madre, sí, también siente el estrago de que él estaba en una circunstancia o en una situación sumamente embarazosa, no solamente por haber hecho conforme a las costumbres de los hombres, sino también, mi amado hermano, porque había tomado mujeres extranjeras que no temían ¿de quién? De Dios. Pero nace una pregunta: ¿qué pasó en este asunto? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué había dado lugar a que esto se llevase a cabo? No, la cosa era sencilla. El padre se había concentrado solamente ¿en quién? ¿En quién? El papá. Estamos hablando de Esaú y luego estaremos hablando ¿de quién? De Jacob. ¿En quién se había concentrado el papá? Solamente en Esaú. Y la mamá
solamente en criar ¿a quién? A Jacob. Eso ya estará en los primeros capítulos cuando estos eran muchachos. Tanto así, mi amado hermano, que la mamá solamente se concentraría en darle toda la atención a su segundo hijo Jacob. Era engreído, tenía mamitis, como dicen por allí. Yo le pregunto a usted, así suavecito nomás, ¿quién de ustedes ya casada con su marido ve que su marido tiene mamitis? No responda, ahí está el marido al lado, cuidado. Solo piénselo nomás, dígale sí, o suspira así, ay, sí. Son males de crianza. Tener hijos preferidos en casa es un problema. El padre se concentró en Esaú y la madre, mi amado, se concentró en Jacob. Mi amado, si Dios te dio la responsabilidad de criar hijos, como lo decía el Salmo 127, la labor no es de una, sino de dos personas, padre y madre. No digas es que yo trabajo, todos trabajan. Y la herencia es para los dos, no para uno de los dos. Si por alguna extraña razón no tienes a tu pareja al lado, te toca ocupar doble función. Pero eso pasa o cuando si está separado o si se murió. Pero si está con vida y está a tu lado, vive bajo tu mismo techo, es tu labor como padre y tu labor como madre poner el 100% de tu esfuerzo, así como peleas para llevar un pan cada día, debes de pelear para poder forjar a un verdadero hijo e hija de Dios en tus manos. Es tu labor hacerlo. Y para ello, mi amado hermano, tienes, gracias a Dios, tienes el mejor manual para hacerlo. Hoy por hoy la psicología es solapadora de los males de nuestros hijos. Pero la Escritura le pone la media a cómo se debe y no se debe de criar un hijo. Amados hermanos, como le digo, concluyo. Mardoqueo fue un hombre muy pegado al materialismo. Él de hecho luego saldrá de que frente a al desenlace de su situación con su hija adoptiva, él escalará en el reinado de Jerjes los sitiales más altos. Pero Dios, que está implícito en todo este escenario, le hará pasar el peor desaire de su vida. ¿A quién? A Mardoqueo. El peor desaire de su vida. Y cuando el desaire se le presenta, entonces cambia o le da vuelta a su página y deja de ser un hombre de intereses materiales y comenzará a ser un hombre espiritual. Mira la cosa. ¿Cuál es mi recomendación hoy para ti? No busques o no esperes a que Dios use ciertos medios o ciertas situaciones para que tú cambies tu forma de criar a tus hijos, tu forma para poder llevar un hogar o aún para poder tener una buena vida cristiana. Mi amado, es mejor estar atento a la voz del Señor a través de su palabra, hacer ahora los cambios necesarios y luego del esfuerzo, disfrutar del trabajo de amor y de honra a Dios que has hecho con un lugar llamado familia. Amén. Espero que el Espíritu Santo haya hablado a las necesidades de tu corazón. En esta preciosa mañana, antes de salir del altar, tenemos la presentación de una niña. Alejandro, la plumita. Sí está. Para ello, invito a este altar a que pasen en el señor Joseph Jonathan Quijije Galarza y la madre de la niña, Dalía Gabriela La Rosa Quirós.